A ti, oh Dios, levantamos nuestra alma en oración, pero nos humillamos y nos inclinamos ante tu grandeza y santidad. Y venimos suplicantes, necesitados, urgidos de tu gracia. Todos los días necesitamos más de tu gracia. Todos los días necesitamos tu bendición, pero mucho más cuando nos acercamos a tu santa palabra, la Biblia, porque reconocemos el riesgo de que nosotros, en nuestra carnalidad y humanidad, no podamos entender cuál es tu voluntad revelada en la Escritura. Pero nos regocijamos en tu promesa, porque tú dijiste que enviarías tu Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Necesitamos esa guía hoy y confiamos que tú la envíes. Que tú envíes también tu Espíritu Santo a dar luz al que está en tinieblas, a consolar al que está triste, a enseñar, a corregir el error, a instruirnos a nosotros y edificarnos como casa espiritual. Mira la necesidad de cada uno en esta mañana y extiende tu gracia y misericordia sobre nosotros. Que tu presencia real sea percibida y que evitemos cualquier distracción y podamos gozarnos en ti hoy. Lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Abrimos las Sagradas Escrituras en la Epístola a los Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, hemos venido estudiando esta epístola por bastante tiempo ya. Y hoy vamos a leer los versículos del 10 al 13. Filipenses 4. Esto dice la palabra de Dios. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Antes de entrar en materia, es necesario que hagamos un breve repaso de la razón por la que esta carta fue escrita. ¿Qué hemos estudiado hasta el momento? Bueno, esta carta que envía el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Filipos, o sea, a los filipenses, es una carta con el propósito de agradecerles a ellos una ofrenda que habían mandado por medio del hermano Epafrodito. Recordemos que ese fue el mensajero. Epafrodito era mensajero de la iglesia de Filipos a Pablo, que estaba en la cárcel en Roma. Y estando ahí, él se había enfermado. Y esto había llegado al conocimiento incluso de los filipenses, de que el hermano Epafrodito, que estaba ahora con Pablo, se había enfermado.
Bueno, pues llega el momento en que Dios, por su misericordia, dice Pablo, según lo vimos, contesta la oración y sana al Epafrodito. Y ahora Epafrodito va de vuelta a Filipos. Y entonces el apóstol Pablo aprovecha para enviar una carta con él. Y la carta, en términos humanos, podría decirse que es una carta de agradecimiento. Esos serían los motivos humanos. Pero detrás de eso está la soberana mano de Dios que inspira las palabras de Pablo por su Espíritu Santo para que aquella iglesia tenga cierta instrucción, exhortación, reprensión, y también para que todo cristiano que eventualmente lea esta epístola tenga la instrucción, exhortación y amonestación que nosotros hemos venido estudiando. Entonces, empezamos en el versículo 10, cuando expresa Pablo su gozo por haber recibido esta ofrenda. Y él lo dice de esta manera: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. En esta frase, el apóstol Pablo está dando ejemplo de que él practica lo que predica. Hace 8 días estábamos estudiando que él decía que nosotros tenemos que pensar en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo honesto. Estábamos viendo lo que el apóstol decía que tenía que ser nuestro pensamiento y cómo teníamos que actuar en base a lo que pensábamos. Y esa conexión que hay entre lo que pensamos y lo que hacemos, y que debe ser siempre al bien. Bueno, ¿por qué digo que él con esta frase ejemplifica que él también lo cumple? Porque el tono en el que él está diciendo que agradece que al fin se hayan acordado de él, no es a tono de reclamo, sino que de una vez, y en el siguiente versículo, pasa a recordar cómo ellos lo habían tratado a él después. Quisiera que pusiéramos atención a una palabra que viene en este versículo que dice: y al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Esa palabra revivir es importante. ¿Por qué? Porque en el idioma original esta palabra se usa para lo que hacen los árboles en el invierno en estos países donde cae nieve. Si alguno ha notado, en el invierno, en la época de nieve, ese árbol parece que está muerto, no tiene nada, está seco, sin hojas. Pero ¿qué sucede en la primavera? Comienza a verse los pequeñitos retoños. Y no solo ahí, ¿cuántos de ustedes tal vez tenían algo que sembraron y pensaron: se murió, no sirvió? De pronto un día se levantan y está echando una hojita. Esa es la palabra que está usada aquí en griego, es revivido. Algo que parecía que estaba muerto comienza a vivir. Entonces, eso es lo que dice el apóstol a ellos. Dice: al parecer, el amor de ustedes por mí parecía que estaba muerto, pero yo sé que no. Lo que pasa es que ahora es el tiempo en que revive. Ahora, es interesante este dato del tiempo en el que él dejó de recibir noticias y ayuda de los filipenses. No era poco tiempo, sino años. Y vean que en su tono de hablarles a ellos no hay reclamo, no hay recriminación, sino que él dice: a ustedes lo que faltaba era que no habían tenido la oportunidad, pero ahora veo que se da el momento en el que otra vez ponen atención y están demostrando que no es así. El amor de ustedes no ha muerto. Fue un tiempo, entonces dice él, en el cual seguro las circunstancias, las situaciones lo habían impedido el contacto, pero ya pasó ese invierno, ahora florece una vez más, ahora hay retoños de aquel amor. Ahora, esto es importante, hermanos. Es pecado contra Dios y contra nuestro prójimo siempre estar desconfiando y pensando mal de los demás. Es pecado.
Es pecado siempre pensar que los motivos por los cuales las personas no nos trataron como nosotros queríamos que nos trataran, es un motivo maligno, porque no siempre es así. ¿Me entienden? No estoy diciendo que nosotros estamos llamados a ser ingenuos. Lo que estoy llamando es la atención a que, como Pablo nos decía, no seamos de los que siempre piensan mal y que creen que hay una mala motivación en la persona al no tratarnos como se esperaba. Esto es notorio en el Evangelio cuando el Señor Jesucristo en Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y después nos da la razón. ¿Recuerdan? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué había entonces en el corazón de Pablo? En el corazón de Pablo había buenos recuerdos de los filipenses, y eso pesa más en su vida que estos años en los que ellos aparentemente se habían descuidado de él. Esto, hermanos, para nosotros tiene una gran enseñanza. Nosotros podemos caer en el pecado de que hay alguien que en el pasado ha tenido una buena actitud hacia nosotros, nos ha ayudado, nos ha dado, nos ha tratado bien, pero en una ocasión específica nos trató mal. Parece ser que está en nuestro malvado corazón que eso malo que hicieron contra nosotros borre todo lo bueno que esa persona nos hizo. Y entonces juzgamos a la persona sin considerar todo lo que en muchas ocasiones hizo a nuestro favor o para nuestro beneficio. Entonces, tenemos que seguir este ejemplo de Pablo. Y él ver, años hace que no sé de estos hermanos de los filipenses, pero yo no voy a juzgarlos rápidamente, yo me voy a recordar, más bien después dice él, que antes cuando yo salí de allá y estuve en Tesalónica y ellos me mandaban allá ofrendas. Siempre tener un corazón que recuerda lo bueno, que piensa lo bueno, porque una vez más, si nosotros somos aquellos que somos prontos a juzgar mal a los demás, es porque nuestro corazón es malo y está pensando en malas intenciones. No seamos así, porque es pecado contra el Señor y es pecado contra nuestro prójimo. Reflexión número 1, ¿qué sale de tu boca? Porque depende de lo que salga de tu boca, así está tu corazón. Son las palabras del Señor Jesucristo las que nos dicen así. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón va a sacar algo bueno, pero el malo no puede, ¿qué va a sacar? Entonces ahí están las sospechas, el juzgar mal a otros. Igual todas las demás cosas, los reclamos. Veamos entonces unas comparaciones. ¿Qué puede salir de nuestra boca? ¿Alabanzas o quejas? ¿Agradecer al Señor o estarnos quejando? Igual para con las personas. ¿Qué vamos a ver en ellos? ¿Lo que hicieron bien por mí o lo que hicieron mal? Puede salir reclamos. Puede salir de nuestra boca bendiciones o maldiciones, palabras sabias o palabras insensatas, palabras valiosas de provecho para los que nos escuchan o palabras vanas. Y eso va a mostrar lo que hay en nuestro corazón. Ahora, entonces estamos hablando de que el apóstol Pablo recibe la ofrenda y se expresa eso. En gran manera me gocé en el Señor porque ustedes revivieron el cuidado de mí. Ahora se preocupan por mí. Y dice, yo sé que ustedes sí querían, pero no tenían la oportunidad. Ahora, versículo 11. Esta aclaración, hermanos, es tan importante porque el apóstol está de una vez viendo y dice, pero un momento, yo les estoy agradeciendo, pero no me vayan a entender mal. No me vayan a entender mal porque es que yo me alegro. Y él dice en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez. Antes que esos filipenses vayan a interpretar mal las palabras mías y crean que yo ando detrás de las cosas de ellos y detrás de lo material,
yo tengo que recordarles que yo no soy alguien que anda detrás de lo que ustedes tienen. Y en otra ocasión el apóstol les dijo, yo no quiero lo que ustedes tienen, yo los quiero a ustedes. Qué hermoso es. Y él lo dice así, porque él mismo les enseñó, y estos son palabras que también salieron de la boca de Pablo, recordando a nuestro Señor Jesucristo, en Hechos 20:37, cuando él habla con los obispos allá, les dice, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que más bienaventurado es dar que recibir. Muy al contrario de lo que en el mundo la gente piensa y de lo que nosotros de forma natural pensamos. Pregúntenle a un niño si de verdad él considera que es más bonito regalar que le regalen. Desde pequeños pensamos que lo bueno es que me regalen, no regalar yo. Bueno, pues Jesucristo dice que es diferente en su reino. En su reino es más bienaventurado el que está dando. Quisiera que por un momento pensemos en lo que sintió Pablo, que estaba ahí en una cárcel. Esta cárcel, hay que aclarar que en este caso en que Pablo, si es lo que nos describe Hechos, esta cárcel no era un calabozo como en otras ocasiones él estuvo, en calabozos, en cepos, en cárceles incómodas. Dice la Biblia que a él se le otorgó una especie de casa en la cual estaba custodiado por un soldado. Entonces él podía recibir visitas, atender personas y hacer sus cosas. Pero imagínense entonces que sea como sea, era una cárcel, porque usted no tiene libertad de salir de ahí. Está siendo custodiado por un soldado romano. Entonces, imagínense que usted es Pablo y está ahí, sentado, escribiendo, pensando, meditando, orando, no sabemos qué. De pronto le avisan y oye los pasos, ahí viene el soldado. Pablo tiene una visita. Acordémonos también que ya el apóstol Pablo ya es mayor. Esto no es en los principios de su ministerio, sino más bien avanzado su ministerio. Y él vuelve a ver la cara conocida de Epafrodito. ¡Qué alegría más grande! ¡Qué alegría más grande! Ver a aquel hermano que tiene años de no verlo, viene a visitarle a la cárcel. Entonces, ¿por qué quiero que hagamos eso? Ese ejercicio, porque Pablo no estaba interesado de una vez en ver qué me trajo, me mandaron algo que pudiera él necesitar, muchísimas cosas, ropa, dinero, libros, cualquier cosa. Pero no, él ve a su hermano, él ve a su hermano que viene a visitarle, y entonces eso le da gozo, porque no porque yo estoy pensando, como él dice ahí, qué bueno, ahora mis circunstancias van a ser mejores, voy a comer mejor, ahora voy a tener mejor cobija. ¿Es eso lo que le da gozo a Pablo? No, él dice, no se me equivoquen, vea que yo lo aclaré al principio y dice, en gran manera me gocé en el Señor. Me gozo en el Señor de ver lo que hizo en ustedes, que ahora me envían a mí una ofrenda. Y él está recibiendo, como vemos, entonces un bien material de parte de ellos. Pero acordémonos qué más pasó. Ese mensajero se enferma. ¿Cómo es el corazón humano? Y cómo tiene Dios que tratar con nosotros de diversas maneras para irnos conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿No creen que si Pablo fuera como muchas veces nosotros somos, hubiera pensado, bonita cosa, me manda un mensajero y se me enferma aquí, y ahora qué hago yo con un enfermo? Esa es la queja, pero no ver la oportunidad de servir. Me mandó el Señor a alguien, y ahora este que venía a traerme consuelo necesita mi consuelo. Bueno, el Señor le concede esto y dice que fue sanado. Ahora,
el apóstol en este versículo 11 empieza a describirle a los filipenses las cosas que él ha pasado con el fin de que no vayan a malentender, que yo lo que ando buscando es que mejore mi situación y que eso es lo que a mí me alegra cuando me mandan ofrendas de cualquier tipo que sean. Él las va a describir y dice así: no digo eso de que yo me alegré en el Señor, de que ustedes me mandaron la ofrenda, yo no digo eso porque yo tenga escasez, no es por eso. ¿Por qué? Ahora se los explico. Porque yo he aprendido, dice el apóstol, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Otro pensamiento incorrecto que podría venir a nuestra mente es, al leer lo que Pablo dice, vea, yo no lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así que si estoy saciado, bien, si tengo hambre, si tengo abundancia, si tengo necesidad. No se trata de que es que Pablo tenía una gran personalidad entusiasta y que era un hombre muy positivo o emprendedor o de espíritu noble o como quieran llamarle. No se trata de eso. Él dice ahí una frase que es importantísima: en todo y por todo estoy enseñado. Ese aprender de Pablo aquí es bien importante porque se puede traducir de una manera, y es esta: he aprendido el secreto de. Esa palabra, vea qué interesante, esa palabra que solo pasa ahí en esa parte del Nuevo Testamento y corresponde a lo que en otros textos, digamos, no bíblicos, se usaba para los misterios de las religiones paganas también. Algo que había que descubrir. Bueno, el apóstol Pablo dice, ¿sabe qué? Yo sé, ahora aprendí un secreto. Aprendí. ¿Dónde está el secreto? No está en mí, yo lo he aprendido. Y al decir esto, nosotros tenemos también una lección para nosotros, porque el apóstol Pablo no era una persona que nada más predicaba de una manera excelente y que hablaba, como hemos venido viendo por muchos meses ya, del gozo y de la paz de Cristo. No era nada más alguien que se quedaba en la teoría y que era bueno para exponerla. Él está diciéndoles, yo he aprobado esos exámenes, yo pasé esas pruebas y he demostrado. Pero el asunto es, ¿quién le enseñó a Pablo? ¿Quién le enseñó? ¿Quién fue su maestro en esto? ¿Quién fue el maestro en los momentos de sufrimiento? Porque es necesario que ese que fue el maestro de Pablo sea nuestro maestro también. De lo contrario, no llegaremos a estar correctamente enseñados. El Señor enseñó a Pablo por medio de su palabra, tanto del Antiguo Testamento como lo que él recibía revelación, pero es su palabra. Sin embargo, hay un dato adicional aquí. Con esas circunstancias que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar tan terribles en diversas ocasiones, Dios también le estaba enseñando. Y ahora entonces viene necesariamente la pregunta a nuestras vidas. ¿Usted está siendo enseñado por Dios? ¿Dios le está enseñando? ¿Usted siente que Dios le enseña cosas? ¿Cuál es su actitud al leer la Biblia? ¿Está verdaderamente interesado en aprender? Porque vea que Pablo habla de eso, he aprendido. He sido enseñado, ¿dónde? Primero en su palabra y en aplicar esa palabra a las circunstancias que yo he tenido que estar viviendo. Pero entonces, vuelvo a preguntar, ¿estás verdaderamente interesado en aprender? Cuando vienes a la iglesia, por ejemplo, su actitud es lo que nosotros llamamos enseñable. Viene usted con esa actitud, yo voy porque Dios por su palabra me ha de corregir los errores en los que yo estoy. Dios por medio de su palabra me va a enseñar cuál es el camino que tengo que yo recorrer. ¿Estás dispuesto a ser instruido, corregido?
Porque, déjenme decirles algo, las circunstancias se van a presentar en las cuales ustedes y yo tendremos que demostrar si hemos aprendido, si algo ha aprovechado la palabra que ha sido leída, enseñada, predicada por nosotros. Nosotros sabemos que hay personas que no están interesados en unirse a una iglesia. Y que las personas que no están interesadas en unirse a una iglesia, en el fondo están diciendo algo. No lo expresan tal vez con palabras, pero eso significa algo. No necesito ser enseñado. Nadie tiene que enseñarme algo a mí. Yo lo que tenga que aprender lo puedo aprender por mí mismo. Eso es una clase de personas, pero sin embargo y lamentablemente también hay quienes sí vienen a la iglesia, sí escuchan la palabra, pero no aprovechan. ¿No les aprovecha? Eso que había dicho, ni lo que leen, ni lo que escuchan que se enseña, ni lo que escuchan que se predica. Y pasan por diferentes circunstancias y no hay manera que aprendan la lección. Me vino a la mente este salmo, el Salmo 32:9, donde dice Dios: no seas como el caballo o el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La pregunta ¿es usted así, como un caballo, como un mulo que no entiende? El Señor le está enseñando por su palabra y usted no entiende. Una pregunta para todos nosotros: ¿cuántas veces tropieza usted en la misma piedra? ¿Cuántas veces necesita tropezar en esa piedra para aprender? Veámoslo así: usted pasa por unas circunstancias y reacciona de cierta manera, y esa manera le llevó al fracaso. ¿Por qué piensa que la siguiente vez haciendo lo mismo va a tener un resultado diferente? La vez anterior hice esto y fracasé. ¿Me vuelve a pasar? ¿Voy a hacer lo mismo para volver a fracasar? Debemos ser enseñados, como dice ahí Pablo, en todo y por todo estoy enseñado, en toda circunstancia. ¿Qué es lo que se espera? Que en esas circunstancias difíciles, pruebas, escaseces, todas las que él describe ahí, podamos enfrentarlas. Hay que enfrentarlas sin perder la paz de Cristo, sin perder el gozo del Espíritu Santo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vamos a ir al versículo 13. Antes de este versículo, es necesario que reconozcamos algo. La gente suele leer la Biblia y sacar los versículos. Lo que nosotros tanto repetimos que no hacer, ¿verdad? Sacar los versículos de su contexto. ¿Por qué? Porque al hacer eso, al sacar yo un versículo, yo le doy el significado a ese versículo que a mí me guste, que me parezca más favorable. ¿Cuándo, por ejemplo, hacen las personas esto con la Biblia? Cuando van leyendo en la Biblia y se topan con algún mandamiento ahí que le parece imposible de cumplir. Entonces dicen, ahí no puede decir eso. Eso que se está pidiendo de mí es imposible, entonces tiene que significar otra cosa. Eso es, y entonces lo sacan de contexto, le dan otro significado. Y lo triste es que esas interpretaciones alternativas son para engañarse a sí mismos. Pensando eso, Dios no puede pedir eso de mí. No puede pedir eso de mí. Lo mismo sucede con ciertas promesas que hay en la Biblia. Entonces,
Me encanta este versículo, lo que promete, lo saco y ese me gusta, pero no se da cuenta que ese versículo está asociado a una serie de condiciones. A esas no les pongo atención, solamente a la promesa. Todo esto es una manera no provechosa de leer la Biblia y de estudiar la Biblia. Y ahorita les voy a decir por qué estoy enfatizando esto. Pero quisiera hacerle reflexionar en esto. ¿Cómo se sentiría usted si lo que usted dijo, alguien, otra persona, lo repite y lo malinterpreta? ¿Cómo se siente uno cuando alguien dice eso? Y vienen y le dice a usted, es que dicen que usted dijo tal cosa. Y usted dice, yo no dije eso. Lo primero es que me molesta. Y a veces hasta le agregan o le quitan o no le dicen, no, yo lo dije, pero fue así, así como lo dije y en tales circunstancias. ¿No es eso molesto? Bueno, pues ¿cómo se sentirá Dios cuando la gente va a la Biblia y saca lo que Él dice y dice e interpreta lo que le da la gana de la Biblia? No, tenemos que aprender a ser respetuosos con la Biblia. Tenemos que aprender a tener reverencia ante esta que es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Por este versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros tomamos ese versículo como mucha gente lo toma, nada más sin respeto a la palabra de Dios, y voy a servirme de ese versículo, entonces vamos a llegar a conflictos, porque eso no se cumple como la gente quiere que se cumpla. La gente quiere tomar este versículo y aplicarlo a sus metas personales. Eso es para lo que quieren este versículo. Alguno quiere ser piloto y entonces va con la mentalidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces voy a ser piloto. Otro quiere ser cantante, otro cita ese versículo porque quiere perder peso, otro porque quiere comprarse un carro, otro porque quiere comprar una casa y coge ese versículo y todo lo puedo, yo lo voy a lograr. Es con respecto casi siempre a metas personales que se cita este versículo de Filipenses 4:13 para acomodarse motivación a sí mismo. Todo lo puedo. Pero solo es cuestión de observar las circunstancias en las que Pablo está escribiendo para que veamos que esa interpretación no sirve para eso de realizar metas personales. ¿Por qué no sirve? Bueno, porque lo primero que le preguntaría a Pablo, bueno, si todo lo puede usted, ¿por qué no sale de la cárcel ya? ¿No es que todo lo puede en Cristo? Sálgase de la cárcel. No se trata de que yo logro lo que me propongo repitiendo ese versículo. Se trata de ir a ver qué es lo que el Espíritu Santo, por Pablo, está enseñándonos aquí. Y voy a hacer un alto aquí porque no quiero que tampoco piensen que la Biblia no tiene palabras para los que están deseando alcanzar cosas que sean buenas. Claro que sí, hay otros versículos en la Biblia que pudiéramos recomendarle a los que tienen una meta que quieren lograr, que sea buena, que sea para la gloria de Dios, pero no, este versículo no es el que me parece apropiado a mí por el contexto. Tenemos Mateo 6:33, ¿recuerdan cuando dice el Señor? Está hablando de cosas de esta vida y de todas las necesidades que surgen, y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo eso que parece ser necesario en esta vida, Él lo va a añadir. Muy apropiado si usted lo que está es queriendo las necesidades básicas. Vaya a un versículo que le dé la promesa y que tenga que ver con eso, con las cosas de esta vida que son provisión, el Señor las ha prometido, si usted busca su reino primeramente y su justicia. ¿Qué dice el Salmo 37:4? Cuando estoy haciendo este paréntesis, porque estoy pensando en qué le diríamos entonces al que está con eso de las metas y de logros. Bueno, la Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Usted ve a un hermano, una hermana, una persona que tiene una meta y acuérdese, que sea el Señor lo primero, que sea Él el que está en su proyecto, que sea su gloria lo que usted está buscando, porque si Él no edifica, para nada sirve lo que usted está edificando. ¿Qué dice más ese versículo? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
Es decir, todas las precauciones que usted quiera tener, si Dios no está a su favor, eso no sirve. Busque el favor de Dios primero. Pero no Filipenses 4:13, porque está escrito en un contexto muy diferente. ¿Qué es todo lo que Pablo puede en Cristo? ¿Qué es? ¿Qué es todo lo que él puede en Cristo? Veamos claramente que esta es una de las ocasiones en las que todo no es todo. Porque recuerdan que nosotros necesitamos ver los casos en los que todo es todo sin excepción, y hay otros en los que todo es todo según de lo que estamos hablando. Hoy en la lectura tuvimos un caso así, no sé si se fijaron. En Adán todos mueren. Ahí son todos. En Cristo todos serán vivificados. ¿Todos quiénes? Todos los que están en Cristo. Bueno, pues aquí veamos a ver qué es eso todo lo que Él puede. Veámoslo. Pablo se refiere aquí a todas las cosas que él recién ha estado mencionando. Todas las cosas en las que había sido enseñado a pasar satisfecho aún. Dice, puedo vivir con escasez y pasar hambre, y no caer en el pecado de quejas, porque Cristo lo fortalece. ¿Ve? No caigo en pecado cuando estoy en esa situación, ni me quejo, porque Cristo me fortalece. Puedo estar saciado y vivir con abundancia, pero sin caer en el pecado de avaricia. ¿Cómo hacerle eso? Porque Cristo me fortalece. He aprendido, dice él, a estar contento en todas esas situaciones que he descrito, porque Cristo me fortalece. Este es un versículo entonces para situaciones extremas en las que nosotros tengamos que pasar, sufrirlas y reconocer que en Cristo podemos. Que en Cristo podemos vencer aquella situación difícil, terrible, difícil de soportar. No una simple meta personal, sino algo de verdad angustioso, tribulación. Veamos, por ejemplo, en 2 Corintios 4, de los versículos 7 en adelante, vean cómo se expresa el apóstol Pablo. 2 Corintios 4, del 7 al 9. Dice, y el título que está muy apropiado, que dice Viviendo por la Fe, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder, de acá estamos hablando de poder, ¿verdad? Todo lo puedo. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Ve qué diferente es interpretar la Biblia en su contexto? Estamos diciendo que es en Cristo, el poder es de Dios. Ahora, va a describir cómo es que estamos, dice. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Hermanos, qué diferente es entender el sentido correcto de la Escritura. Vean a un hombre atribulado en todo. Leamos en los Hechos que las cosas que pasaron a Pablo no son cualquier cosa. ¿Cómo enfrenta usted que lo apedreen? ¿Cómo enfrenta que lo azoten y que lo metan a la cárcel en esos aparatos en los que incómodamente... Recordemos cómo fue que se fundó la iglesia en Filipos. Pablo y Silas llegaron allí, los azotan, los meten a la cárcel. ¿Y qué dice los Hechos? Y a medianoche cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahora aquí es donde hay que preguntarse, ¿cómo hace usted? Y entonces ahí va a responder Pablo, todo lo puedo en Cristo. Ahí amarrado estoy cantándole himnos a Dios.
Y los presos los oían, no era un murmullo, no era, estoy cantando a mi Dios, no importa lo que hagan con mi cuerpo, yo soy siervo de Jesucristo. Y esos himnos, ¿cómo serían? Que después de todo lo que sucedió, viene el carcelero y le dice, varones, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es que hacen ustedes para pasar por lo que pasan y estar gozosos y con paz? Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Veámosle, atribulado en todo, pero no angustiado. En apuros, pero no me desespero. ¿Me persiguen? Me persiguen, pero Dios a mí no me desampara. No voy a creerle la mentira al diablo de que Dios me abandonó. Yo creo que Él está conmigo. Esto es una aplicación correcta de ese versículo. Sea que logre alcanzar lo que me he propuesto, o sea que no pueda hacerlo, aún así yo puedo gozarme en Dios porque Cristo me fortalece. En todo y por todo, lo que Él dice ahí, en todo y por todo, incluye lo bueno y lo malo. Todo lo podemos enfrentar porque Cristo es nuestra fortaleza. Cuando nosotros estudiamos un pasaje así, para que esto de veras pueda ser aplicado a nuestra vida personal y diaria, tenemos que preguntarnos y recapacitar cómo es que nosotros estamos reaccionando ante cada circunstancia por la que Dios nos hace pasar. ¿Por qué lo digo así? Se nos olvida que esa circunstancia que estamos viviendo, ¿quién lo puso usted ahí? Dios. Dios lo puso en esa circunstancia. ¿Cómo está usted reaccionando? Porque vean, si nuestra actitud no es la correcta, entonces viene la adversidad y las carencias y las dificultades y se derrumba la persona. Y debemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué se derrumbó? Esto no es una cuestión para estar criticando el caso de aquel y aquel. Piense usted en usted mismo. Porque yo puedo poner el caso de lo que he visto, de una muchacha a la que su novio lo deja, ya no son más, y entonces eso la derrumba. Y una muchacha que supuestamente es cristiana. Y entonces yo podría pensar, sí, qué barbaridad, se derrumbó, entonces, ¿qué pasó? Pero yo cuento ese caso por si ese es su caso. Pero cada uno piense en su propio caso. ¿Qué es aquello por lo que usted está pasando? Angustia, dificultad, aflicción, adversidad, que le está llevando al borde del precipicio, lo cual dice que usted no está fortalecido en Cristo. Porque lo que usted hoy tiene, mañana puede que no lo tenga. ¿Y qué va a pasar? Piense en eso que usted hoy tiene que le encanta. Sea lo que sea. ¿Una bendición de Dios? Claro que sí. Piense en esa bendición y mañana Dios se la quita, ¿qué? Tiene que decir, todo lo puedo en Cristo. Él me fortalece para vivir sin eso. Sea algo o sea alguien. Sea una situación, cualquier cosa. La vida es tan frágil que lo que hoy tenemos nada es seguro. Pero ¿sabe qué es seguro? Cristo. Él es mi seguridad. En Él estoy yo parado en una roca que nadie la mueve. Nadie. Venga tempestad, lo que sea. En Él estoy yo. Una vez más quisiera que pensemos en esto. Lo que hoy tenemos, Dios puede quitarlo. Pero ¿qué vamos a hacer cuando Él lo quite? ¿Podrá usted, como dice Pablo, aquí en todo y por todo? Yo me he aprendido a estar contento con lo que sea. El Señor prueba nuestra fe.
Pero Pablo podía sufrir esto porque estaba en Cristo. Este es el secreto de todo. Este es el secreto. Y entonces la pregunta aquí es así: ¿usted está en Cristo? Porque si está en Él, es donde se encuentra la fortaleza. Pero si usted sigue pensando que la religión cristiana es una serie de creencias, algo que yo vengo, me dicen que esto es así, yo digo que sí, yo creo eso, luego me dicen una serie de cosas que hay que hacer y otras que no hay que hacer, y ahí, si eso es la religión cristiana para usted, usted no está en Cristo todavía. Porque esto de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer se llama la ley de Dios y viene en la Biblia. Pero eso no, la religión cristiana no se basa solo en la ley de Dios. El Evangelio es el Evangelio. El Evangelio que se trata de Cristo y de que si usted está en Él, no hay condenación para usted, porque dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué frase más hermosa. Cada vez, ojalá que la encontráramos en la Biblia, le hagamos una ceñita. En Cristo, en Él, en Él. Si usted nunca ha pedido a Jesucristo que le salve, usted no está en Cristo todavía. Y tiene que hacerlo, tiene que ir a Él y pedirle perdón y confiar que el sacrificio que Él hizo es suficiente. Pero si usted ve el sacrificio de Cristo no como algo que lo conecta íntimamente a Él, podemos hablar de Cristo y de su sacrificio y leer, pero si usted no siente una conexión íntima, eso tuvo que ver conmigo, fueron mis pecados, los míos que hoy he cometido, los que Él pagó ahí en la cruz, Él pagó por esos pecados. Entonces usted todavía no está en Cristo y usted no puede decir que todo lo va a poder porque no está en Él. Es de esto de lo que les estoy hablando, de que no podemos ir a la Biblia y simplemente agarrar un versículo y tomarlo como si fueran palabras mágicas para motivarme a mí mismo. No, si usted lee ese versículo, que estoy seguro que muchos se lo saben de memoria, y usted no está en Cristo, usted no puede decir que va a poder enfrentar la vida, las circunstancias tristes, alegres, todo en Él. Y por sobre todas las cosas, el día viene, el día final, el día en que aquellos que no tienen a alguien que los defienda en el juicio, no van a poder pasar esa terrible prueba. Si no hay temor al juicio en el corazón, somos insensatos. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo primero que necesitamos es tener temor en nuestro corazón de aquel juicio. Es algo natural. Y si su conciencia está despierta por el Espíritu Santo, debe tener temor. Pero no se queda ahí, sino que en aquel día yo tengo quien me defienda. Y ahí también voy a poder decir, yo ese juicio por mí mismo jamás lo voy a poder pasar. Aniquilado, pero en Cristo estoy. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Hoy hemos hablado de uno de los versículos más mal interpretados. Seamos respetuosos con la Biblia cuando la leamos. Tengamos temor de Dios. ¿Qué pasa si usted llega al día final y Dios le dice, usted malinterpretó todo lo que yo dije y lo dijo como usted quiso y le dijo a otros que yo decía algo que yo no he dicho? ¡Qué horrible! Por eso es que cada uno de los que nos paramos aquí, ustedes oyen con frecuencia esa oración y la seguirán escuchando. Líbranos, Señor. Líbranos de desviar a esta gente de la verdad, de decir que Dios dice algo que Él no ha dicho, y que se diga de los que inventan, pero de interpretar mal. Por eso rogamos, y una vez más, oremos que el Espíritu Santo tome esta palabra, actúe en nuestra mente y en nuestro corazón,
Y que entonces sí, seamos una iglesia de gente que vence en Cristo. Vence sobre el pecado, sobre el mundo, sobre el diablo, sobre la adversidad, y sabe pasar por toda situación fortalecidos en Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios, clamamos a ti en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Ese es el nombre sobre todo nombre y el único nombre que tú has dado para salvación de los pecadores. Hoy venimos a refugiarnos en tu Hijo Jesús y a creer esto que hemos leído de tu palabra, que si estamos en Él, si le hemos reconocido como Señor, si hemos experimentado verdadero arrepentimiento de nuestros pecados, entonces de Él recibimos la fortaleza que necesitamos en esta vida. Una vida que está llena de tribulaciones, de persecuciones, de carencias. Y yo hoy elevo a ti mi oración, bendito Dios, suplicando por cada persona que está aquí. Tú ves lo que hay en las almas, tú ves lo más escondido, y hay aquí quien sufre, tú lo ves. Y hay aquí quien está confundido, tú lo ves. Hay aquí quien se engaña a sí mismo, y tú lo ves. Envía a tu Santo Espíritu, al que ilumina, al que da vida, y actúa en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y no nos permitas seguir por el rumbo equivocado. Nosotros te necesitamos, nuestras familias te necesitan. Nuestra iglesia te necesita, este país te necesita, nuestros hermanos en otras partes te necesitan y están sufriendo. Y hoy recordamos a nuestros hermanos que tenemos en Siria y otros países donde están siendo perseguidos, maltratados por el nombre de Jesucristo, que ellos todo lo puedan en Cristo, que sea su fortaleza. Y perdónanos a nosotros por ser quejosos, por no confiar en ti, por actuar como si tú desampararas a tus hijos. Fortalécenos en la fe de Cristo, tu Hijo. Gracias, Señor, porque tú nos hablas en tu gracia. Y enséñanos, corrígenos. Llévanos con bien a nuestros hogares, meditando en lo que tú nos has hablado, y tráenos de vuelta en este que es tu día. Que tu nombre sea glorificado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.